Bien, pues comenzamos entonces el tercer vídeo de la serie 11 sobre cálculos de circuitos en corriente continua. Empezamos con circuitos sencillos y con resolución por aplicación de la ley de Ohm y de la primera y segunda ley de Kirchhoff. Y ahora nos vamos a centrar en los circuitos paralelos. Va a ser muy rapidito este vídeo. Debemos interpretar un circuito paralelo como un circuito con varias mallas, pero en ocasiones nos es mucho más sencillo resolverlos por asociación de resistencias, salvo que haya fuentes de tensión en varias ramas diferentes, en varias mallas del circuito. En ese caso se recomienda más utilizar el método de las mallas. Pero en este caso, planteando este circuito, muy sencillo, es un circuito de 3 ramas, 2 mallas, con 2 receptores. En este caso 2 bombillas, que además, para hacerlo más fácil la comprensión, van a tener la misma resistencia. Son 2 bombillas de 6 ohmios. Vamos a encontrarnos con una única tensión, que es una característica propia de los circuitos paralelos, que es que la tensión de la pila VCC es la tensión entre los puntos A y B, que hemos denominado A y B, son los nodos, el nodo de entrada el A, el nodo de salida el B, y las caídas de tensión en los dos receptores, en este caso, tanto la bombilla 1 como la bombilla 2, la caída de tensión en la bombilla 1 y la caída de tensión en la bombilla 2 son iguales a la tensión de la pila. En este caso, 9 voltios. Los 9 voltios de la pila caen en la primera bombilla y caen también en la segunda bombilla. Sin embargo, en cuanto a las corrientes, tenemos 3 corrientes diferentes. Una I total o I del generador, es la corriente que sale del generador hasta el punto A. En el nodo A se bifurcan 2, I1 e I2, y se vuelven a reunir en el punto B, de manera que a partir de este momento y en dirección al negativo de la pila volveríamos a tener la I total. Bueno, lo que vamos a hacer es asociar las dos bombillas y obtener una resistencia equivalente. De esta manera vamos a poder convertir el circuito original, es decir, este circuito, lo vamos a poder convertir en un circuito simple, aplicar la ley de Ohm y resolver. Habría otro método, yo diría que incluso más sencillo, que es aplicar la ley de Ohm entre los puntos A y B en esta rama, obtener esta corriente, volver a hacer lo mismo en esta rama para obtener esta corriente y después calcular esta corriente por la primera ley de Kirchhoff, sumando esta más esta. ¿Vale? Eso sería un procedimiento. Pero para poder enseñaros a utilizar las fórmulas de asociación de resistencias en paralelo, vamos a emplear el otro método. Es un poco enrevesado, pero yo creo que es fácil de entender. En lugar de buscar directamente la resistencia equivalente, vamos a calcular su inversa y después le daremos la vuelta al cociente. ¿Bien? Entonces la fórmula general dice que 1 partido por la resistencia que buscamos, la resistencia que llamamos resistencia equivalente, es igual a 1 partido por la resistencia de la primera rama más 1 partido por la resistencia de la segunda rama. En este caso porque hay 2 receptores en paralelo. Si hubiese más ramas, seguiríamos añadiendo aquí sumandos. ¿Sí? Por ejemplo, en un circuito con 4 bombillas en paralelo, tendríamos aquí 4 fracciones. ¿Vale? Buscamos entonces, el denominador común, que en este caso es muy fácil, es 6. Siendo el denominador común, podemos sumar los numeradores. 2 partido por 6 y simplificamos, es 1/3. Los ohmios van abajo. Bien, ahora por regla de 3, o simplemente dándole la vuelta, si 1 partido por la resistencia equivalente es 1 partido por 3, entonces 1 por resistencia equivalente es 1 multiplicado por 3, por lo tanto la resistencia equivalente nos sale de 3 ohmios. Y por lo tanto podremos sustituir el circuito original por uno de esta forma. Entre los puntos A y B insertamos una resistencia equivalente, que en este caso vale 3 ohmios, porque lo acabamos de calcular aquí en el paso anterior. Bien. Entonces ahora es muy sencillo,
por aplicación directa de la ley de Ohm, calcular la corriente y total, esta será igual a la tensión de la pila entre la resistencia equivalente, VCC entre RQ. Y realizando la operación matemática, 9 voltios entre 3 ohmios nos daría una corriente de 3 amperios. Bueno, pues una vez conocida la corriente, que es la corriente total, es la que sale del generador, vamos a ver cómo se reparte esa corriente de 3 amperios entre la rama 1 y la rama 2. Esto nos sirve para ver otro concepto que es el de divisor de corriente. Podríamos aplicar el divisor de corriente, que es otra fórmula, pero en este caso no. Opté por aplicar la ley de Ohm en cada una de las ramas y luego comprobar que se cumple la primera ley de Kirchhoff. Lo que hacemos es aislar esta rama, primero, entre los puntos A y B, la bombilla 1 y nos olvidamos del resto del circuito. Y decimos, si en A hay 9 voltios y en B hay 0 voltios, la caída de tensión en la primera bombilla son 9 voltios. Si divido la diferencia de potencial entre la resistencia de la bombilla, me va a dar la corriente de esta rama. De esta manera. La caída de tensión en la bombilla es la resistencia de la bombilla por la intensidad que atraviesa la bombilla. Despejando, la intensidad que atraviesa la bombilla será la caída de tensión entre la resistencia, que es 9 voltios entre 6 ohmios, nos da 1,5 amperios. Haciendo lo mismo en la segunda rama, obtenemos que por la segunda rama nos salen otros 1,5 amperios. Si sumamos 1,5 y 1,5 nos va a dar 3 amperios, que es lo que nos dice la primera ley de Kirchhoff, la ley de las corrientes en los nodos, que la intensidad total será IA más IB o I1 más I2, 3 amperios es 1,5 más 1,5. Fácil de entender, el circuito era muy sencillo, que si las resistencias de las ramas son iguales, el reparto va a ser proporcionado, ¿vale? Cuando encontremos que una de las ramas tiene menos resistencia que la otra, la rama con menos resistencia va a ser la que absorba más corriente. En el futuro veremos ejercicios resueltos de otra forma, de circuito paralelo resueltos de otra manera, que es por divisor de corriente, ¿vale? Pero eso lo dejamos para más adelante. De momento este vídeo se queda aquí. En el siguiente veremos cómo se resuelven circuitos mixtos de corriente continua. Saludos.